Amigos de la prensa que nos acompañan y también a todos los representantes del sector transporte que se encuentran aquí con nosotros. Sabemos que algunos han venido desde lejos para poder estar en esta reunión. Les damos los agradecimientos y la más cordial bienvenida. Me da mucho gusto estar con ustedes esta noche en un momento en donde justo acabamos de cerrar un proceso bastante técnico para poder crear una hoja de ruta para la reapertura económica que todos tanto anhelamos. El Salvador, como ustedes saben, ha sido uno de los países que se ha reconocido por haber tomado medidas adecuadas, proactivas, para poder evitar que la pandemia del virus del COVID-19 ocasionara estragos en nuestro país. Hemos sido un país que ha logrado mantener sus índices de contagio y por eso es que estamos tomando esta reapertura económica con la misma seriedad con la que hemos venido trabajando en el tema sanitario. Esta hoja, este proceso que hemos finalizado hoy incorpora es un plan de 5 fases de reapertura de la economía. La primera fase tiene una duración de 21 días y las siguientes 4 fases de 15 días. ¿Cómo hemos determinado cuáles son esos sectores que deben de estar incorporados en cada fase? Ese fue un análisis que hemos hecho de la mano con el Ministerio de Salud, porque no podemos hablar de una reapertura económica si no tenemos el insumo y el liderazgo del Ministerio de Salud. Así que es así como hemos llegado a definir cuáles son aquellos sectores que tienen una alta relevancia en nuestra economía, pero que al mismo tiempo podemos mitigar el riesgo de contagio. Esos han sido los 2 principios rectores y en base a eso se han definido estas 5 fases. Como mencionaba antes, la primera fase tendría una duración de 21 días, las siguientes 4 de 15 días, y el Ministerio de Salud estaría monitoreando cómo evoluciona la pandemia para poder determinar si hay necesidad de hacer algún cambio. Hemos visto varios países que decidieron abrir y han tenido que regresar, y eso sabemos que no es positivo para las empresas. Es por eso que nosotros nos hemos unido, tanto las distintas carteras de Estado, pero también nos hemos unido con el sector empresarial, con ustedes. Esta mañana tuvimos una reunión con representantes de industrias creativas. Mañana tenemos una reunión con la micro y pequeña empresa, porque queremos que esto salga bien. Queremos ser el ejemplo, así como hemos sido el ejemplo en la parte, en el área de salud. Nosotros queremos ser ejemplo en la reapertura económica. Un tema que ocupó bastante de la discusión que hemos tenido aquí durante esta semana ha sido específicamente el tema de transporte público. Como gobierno, nosotros nos hubiera gustado poder iniciar con transporte público en la primera fase. Sin embargo, después de los análisis que se hicieron, nuestra propuesta que hemos estado trabajando ya por varias semanas contempla la incorporación del sector público en una segunda fase. Y esto es porque queremos mitigar al máximo el riesgo en esta reapertura económica. Queremos ser ese caso exitoso, queremos salvar vidas y queremos que en el momento que abramos el sector transporte, queremos que existan ya las condiciones para que
contrario a otros países donde el transporte público es donde han habido focos de contagio, nosotros podamos ser ese país en donde se manejó de tal forma, empezando con un grupo de sectores, arrancando en una reapertura e incorporando el transporte en una segunda fase. Para nosotros era bien importante tener esta conversación con ustedes. Nosotros sabemos que al igual que nosotros en el gobierno, ustedes también están a favor de salvar vidas, a favor de que tengamos una reapertura ordenada, y es por eso que además de agradecerles por estar acá, queríamos hacer del conocimiento de ustedes este plan, decirles que nosotros reconocemos las dificultades por las que han vivido en las últimas semanas. Hemos estado en constante comunicación con el viceministro de Transporte, con el ministro de Obras Públicas y distintos miembros del Gabinete Económico. Sabemos lo difícil que es para ustedes y es por eso que hemos tenido el compromiso como gobierno de buscar medidas para poder mitigar el impacto en esta cuarentena. Estamos ahora haciendo todo lo posible para que esta reapertura sea exitosa y estamos también ya trabajando en iniciativas para la reactivación y para que ustedes y los demás empresarios de este país puedan tener esa liquidez que necesitan para poder volver a arrancar, y que ojalá que esos números que muestran los organismos internacionales de que El Salvador va a recuperarse incluso más que otros países de la región, pues se cumpla. Así que eso era el mensaje que yo quería dejarles aquí este día. Se creó una mesa integral de transporte para abordar diferentes problemáticas, porque principalmente no queríamos abordar los problemas del país como se hacía antes, sino que de verdad hacer algo como debe de ser, de manera transparente y en favor a la población, porque al final los usuarios del transporte colectivo es la población en general, es el pueblo salvadoreño a quien cada uno le da el servicio del transporte. Nosotros sabemos la problemática que ha habido, ustedes conocen del tema de la pandemia COVID-19. De hecho, El Salvador fue de los primeros países que actuó en diferentes medidas. Fuimos el segundo país del mundo, después de Italia, por ejemplo, de cerrar el aeropuerto. Se tomaron medidas a tiempo en muchas ocasiones, incluso algunos decían que eran medidas extremas, pero después le dieron la razón al presidente Nayib Bukele y se tomaron como ejemplo incluso en diferentes países. Ahora, si bien es cierto, se tuvieron que cerrar centros comerciales, ha reducido de alguna manera la actividad económica de nuestro país y productiva, justamente para tomar las medidas de restricción y evitar que se siga propagando esta enfermedad. Llegó el punto que también se tomó la medida de que el transporte público dejara de circular. Ya llevamos un poco más de un mes de haber restringido las medidas de transporte principalmente, y de alguna manera sabemos el efecto que eso ha tenido económicamente para el sector transporte. Si bien es cierto, eso de alguna manera ha afectado económicamente no solo a ustedes, sino que a diferentes empresas, pero lo principal que nosotros en este momento hemos priorizado es la vida de todos los salvadoreños. Porque de igual manera, si nosotros, por ejemplo, hacíamos una apertura del sector transporte y de diferentes actividades económicas de repente o de una sola vez, podíamos tener una recaída, como ha pasado en diferentes países que no se han tomado las medidas de manera oportuna y han tenido alto grado de contagio y han tenido que volver a cerrar la economía. Entonces, hay un plan que se ha estado trabajando y que ha sido parte del Ministerio de Economía junto con el Ministerio de Salud, donde se ha contemplado reaperturar la economía, y ahí está en la fase 2 que el sector transporte va a ser reaperturado hasta el 7 de julio, que esa es la fecha que se tiene estimada en la fase 2. Queremos tomar todas las medidas, queremos evitar contagios, como se ha dado en otros países, queremos tomar, así como lo hemos hecho oportunamente, queremos hacerlo con la reactivación económica,
Hay varias medidas sanitarias que se van a tomar, que de hecho el Ministerio de Salud ha dado esas directrices puntuales, como por ejemplo la sanitización de las unidades constantemente, portar por ejemplo alcohol gel en las unidades, que es algo que hemos venido trabajando, tener distanciamiento social en las unidades, mascarillas, etcétera, que son cosas que tenemos que de alguna manera tenerlas porque son parte de la prevención para evitar la propagación de este virus, porque al final, si por ejemplo, si este virus se llegara a propagar mucho más, ya no va a ser porque nosotros aplicamos medidas de restricción que ya no van a estar circulando las unidades de transporte, sino porque va a ser que la gente que se movilizaba en una unidad de transporte va a tener que estar en un hospital o va a tener que recibir algún cuidado porque ya tiene este virus. Entonces, justamente es por eso que se están tomando todas estas medidas de restricción. Sabemos de las problemáticas económicas, etcétera, pero lo que queremos priorizar en este momento, como les digo, es la vida de todos los salvadoreños. Y en este momento que ya vamos a reaperturar parte de la economía, lo queremos hacer bien. Queremos iniciar de una manera segura, tomando todas las medidas preventivas. Como ustedes bien saben, el sector transporte hay un alto grado de concentración de personas. De hecho, el transporte público es donde más personas se movilizan a diferentes sectores, incluso más que el transporte privado. Si bien es cierto, hay bastantes vehículos que son principalmente los que generan el congestionamiento vehicular, pero tenemos en nuestras estadísticas que el 70% de la población que se está movilizando actualmente lo hace por medio del transporte público. Entonces, de alguna manera queremos garantizar que ese 70% de la población que se movilice en el transporte público lo haga evitando la propagación de esta enfermedad para evitar muchas problemáticas, principalmente como ha pasado en diferentes países del mundo, que incluso sus sistemas de salud se han visto colapsados porque no se han tomado las medidas oportunas. Nosotros no queremos que pase eso, queremos reaperturar de manera oportuna y de la mejor manera. Entonces, por eso es que se están tomando estas medidas. Sabemos que hemos tenido el apoyo del sector en diferentes medidas que nosotros hemos tomado, incluso para transportar, por ejemplo, a todo el personal de salud. Les damos las gracias porque nos han apoyado prestando unidades. Si bien es cierto, hemos tenido que tener cierta erogación en el sentido de combustible, en el sentido de pago de motorista, que eso es justamente el pago que se está haciendo por estas unidades, pero esto nos ha servido para transportar a todo nuestro personal de salud, para transportar a todo el personal que está reconstruyendo todos los hospitales a nivel nacional y para los que están realizando diferentes actividades atendiendo la primera línea en esta pandemia del COVID-19. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. No sé si alguien tiene algún comentario. Yo quisiera nada más agregar a lo que ha dicho el ministro, de que estamos trabajando ya en actividades para la reactivación de la economía. Hemos estado trabajando con tres distintos enfoques: cómo vamos a sobrepasar la cuarentena por medio de medidas tales como un bono de compensación que se pagó, los paquetes alimenticios. También hemos trabajado en medidas para poder diferir pagos de servicios públicos como de agua, que exista flexibilidad en el sistema financiero, pero no nos queremos quedar ahí y no nos hemos quedado ahí. Estamos trabajando ya para que esperamos que próximamente la Asamblea Legislativa apruebe un fondo dentro del cual existirían posibilidades de crédito para poder inyectar liquidez, que sabemos que ese es el reto más grande que enfrentan hoy por hoy nuestros micro, pequeños y demás empresarios. Así que decirles que no nos vamos a quedar ahí, que vamos a seguir tomando todas las medidas que sean necesarias para que tengamos esa pronta reactivación. Y hay alguien que me dijo el otro día, me dice no me gustaría estar en tus zapatos, me dijo alguien, y yo le dije
que yo estaba segura que íbamos a salir adelante. A mí eso no me cabe ninguna duda, que con la perseverancia de los salvadoreños, con los trabajadores, con los dedicados, con los comprometidos que somos todos, nosotros esperamos que en un corto plazo podamos estar saliendo de esta coyuntura tan difícil que la mayoría de la población está viviendo. Así que me quedaría ahí y le daría la palabra si alguien quiere hacer algún comentario o tiene alguna pregunta. Adelante. Perdón. Yo solo quisiera saber, ¿verdad?, el nombre, se puede decir, de todo lo que estamos acá, es una opinión muy personal. Sabemos que hay un plan para el 7 de julio, la reapertura del transporte público. Pero lo interesante de todo esto que quisiéramos saber, ¿verdad?, las empresas del transporte, por supuesto no sería hoy, sino que de darle seguimiento cuál es el plan de salud que habrá para el transporte colectivo, cuál va a ser el plan económico que habrá para cuando ya estemos listos, si es que llegamos a los acuerdos, el 7 de julio. Y luego la tercera etapa, que es el plan y el salvataje económico para las empresas que adeudamos a la banca nacional, tanto al banco privado, bancos cooperativos y como bancos estatales. Solo esos 3 puntos quisiera que se quedara muy claro, porque nosotros, ¿verdad?, cuando la oportunidad se dio de prestarle el servicio en el momento de la pandemia, claro, por supuesto, con la dirección del Viceministerio de Transporte y el Viceministerio de Transporte y el Ministro de Obras Públicas, se hicieron las cosas muy bien. Se logró tener la limpieza de las unidades, se logró mantener, ¿verdad?, alejado sobre los contagios, y los resultados fueron muy excelentes. Ahora un 10% que la mayoría hemos estado prestándole el servicio a los que están al frente, como decir, al MOC, a salud, pues hasta hoy pues se han presentado las garantías necesarias, porque tengo entendido que siempre hay supervisión por parte del BMT y por los empresarios. Que si hemos pegado estos pasos que hoy han dado resultados, esperaría por parte del gobierno, en este caso el MOC, y en este caso el Ministerio de Economía y el Ministerio de Salud, pegar el siguiente paso. Si es muy cierto, ¿verdad?, si es muy cierto de que todavía se maneja un 75% de la población que usa el transporte colectivo todavía, pero todavía es una presunción de un hecho que puede ser el contagio muy peligroso en el transporte colectivo. Eso va a depender simplemente de las medidas y controles que emane el Ministerio de Salud, con garantía del Viceministerio de Transporte y el MOC. Por el otro lado, entiendo, ¿verdad?, que Economía juega un rol muy importante en este tema, porque es un plan económico, porque el problema ya lo tenemos y ya lo siente el gobierno, lo sienten las empresas, y no solo el transporte, es generalizado. El problema ya lo tenemos. Ahora yo propongo, ¿verdad?, que debe seccionarse, ¿verdad?, un equipo junto con el señor viceministro y gente del MOC para que se le dé seguimiento y le pasen a la señora ministra de Economía los planes y las ideas que emanen cada uno de los empresarios aquí presentes y darle seguimiento, porque si tenemos hasta el 7 de junio, podría ser antes o después, porque las cosas pueden ir cambiando a medida que el Ministerio de Salud vaya corrigiendo la pandemia a nivel nacional, puede mejorar esto significativamente. Por lo tanto, yo me quedo con esa inquietud y se los traslado por medio de ustedes al Supremo Gobierno,
para que se tome en consideración cuáles son los puntos más claves que deben de seguirse. Claramente lo entendemos la mayoría, que la preocupación del Estado es la salud. Yo también estoy preocupado en eso. Todos estamos preocupados. Pero a la par de esto, sabemos que no podemos pasar dependiendo toda la vida si la pandemia va a seguir o no va a seguir. Es un trabajo que le toca a salud fuertemente, lo sabemos perfectamente, y por eso la gran mayoría hemos estado prestos a colaborar en lo que sea necesario, pero también estamos ya entrando en una fase donde el Estado salvadoreño necesita rehabilitar, ¿verdad?, acomodar lugar la economía de todos los sectores productivos. Y el sector transporte no es la excepción, porque ustedes ya lo saben, no hay necesidad de repetirlo, lo sabe el ministro de Obras Públicas, lo sabe el señor viceministro, lo sabe la ministra de Economía, que es un sector muy importante para la vida productiva nacional. Por lo tanto, solo son mis inquietudes que yo les dejo, y estamos conscientes y seguros que esta primera reunión no vamos a tomar acuerdo en absoluto, sino que es de poner en el talón de Aquiles, ¿verdad?, cuál es la problemática que el sector hoy por hoy está viviendo y cuál es el problema que el gobierno está enfrentando para solucionarle a todos los sectores productivos del país. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene algún otro comentario? Adelante. Bueno, muy buenas noches y un saludo a todos ustedes y gracias por tomarnos en cuenta como sector de transporte en este proceso de reactivación económica. Primeramente, quisiéramos decirles que nosotros como sector transporte siempre hemos estado anuentes a apoyar todas aquellas medidas que conlleven a disminuir los contagios y ayudar un poco a mermar un poco el problema que tenemos de la pandemia, aplicando todas aquellas medidas que se nos han dado las instrucciones a través del Ministerio de Transporte y el Ministerio de Salud para poder operar de la manera más efectiva posible y no incidir mucho en la propagación del virus. Nosotros somos conocedores que las personas que más conocen aquí es el Ministerio de Salud. Reconocemos, aceptamos eso y estamos dispuestos a apoyar, como siempre lo hemos hecho, para continuar con la contención de la propagación de la pandemia. Sin embargo, es importante señalar que también sobre nuestros hombros está la responsabilidad de una gran cantidad de empleados y negocios secundarios que dependen del sector y de la operación del sector transporte. Yo creo que es un tema importante analizar en estos próximos 21 días, porque el golpe económico que todos nuestros empleados y las empresas que están alrededor del sector transporte sí están muy afectadas. No hemos tenido ingresos prácticamente desde los últimos 3 meses, porque hemos operado los 2 primeros meses de cuarentena básicamente no con una reducción de ingresos como se malentiende, sino que perdiendo. Hemos tenido que sacar recursos o endeudarnos para pagar combustible porque no se recogía lo necesario para garantizar la operación del día. Así que yo creo que tendremos que esperar los protocolos que va a dictar el Ministerio de Salud para ver las condiciones bajo las cuales vamos a operar para la segunda fase. Entonces, yo hago un llamado para instalar las mesas de trabajo lo más pronto posible, irnos preparando para la fecha de apertura y no solo analizar los protocolos sanitarios que se deben de cumplir en las unidades, sino que llegar a la evaluación del estado financiero bajo el cual va a operar el sistema de transporte público. Porque recordémonos que nosotros dependemos de unas tarifas prácticamente que la define el Estado. No podemos decir, bueno, le ponemos 5 más, le ponemos 10 más, le ponemos 20 más, le ponemos 30 más. Entonces, pero sí, quisiera dejarles el mensaje que como sector transporte estamos en toda la voluntad de apoyar todo aquello que contribuya para el bien de la población salvadoreña y que salgamos lo más pronto posible de esto. Pero sí,
es muy importante que estas mesas se reactiven a la brevedad de lo posible para poder llegar a un análisis consenso y que cuando salgamos a operar sea realmente viable que nosotros como transportistas podamos mantener la operación diaria. Porque si con ciertas restricciones y no hay ciertos movimientos financieros, pues prácticamente no sacaremos ni para pagar los costos de operación. Pero dispuestos a apoyar y estamos dispuestos. Muchísimas gracias y muchísimas gracias de verdad por todo ese esfuerzo que han hecho estos últimos meses. Nuevamente reconocemos las dificultades que enfrentan y ya vamos a quizás a tomar una tercera intervención y respondemos de nuestro lado. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, señora ministra, señor ministro de Obras Públicas, señor viceministro ingeniero Saúl Castelar. El tema que hoy se toca, y gracias a Dios se ha tocado, porque ya el sector había venido preguntándose cuándo iba a ser una reunión a nivel sectorial para poder plantear nuestras inquietudes, nuestras ideas en torno a la problemática que enfrentamos. Yo quiero decirle, señora ministra, que nosotros debemos de estar muy complacidos con el trabajo que se ha venido desarrollando con el ingeniero Saúl Castelar y con su director general de transporte, el ingeniero Raúl López, con quienes, bajo la coordinación del señor ministro, ya se nos había dado una disposición a partir del 20 de marzo de la forma en que se iba a trabajar a partir del anuncio de la emergencia nacional. Luego, el 4 de abril, se hace un cambio de timón y se nos lleva hasta el 6 de mayo y a partir del 7 de mayo pues estamos prácticamente paralizados. Nosotros que hemos sido un sector reaccionario y nos preguntaban algunos medios, bueno, ¿cómo que el sector transporte históricamente ha sido reaccionario a cualquier acción que se venga en contra de ellos? La respuesta es sencilla: hay una emergencia nacional y hay un factor muy importante como lo es el diálogo como una forma de ver los problemas. Y nosotros aprendimos, y aquí todos los compañeros presentes, representantes de todo el país, saben de que nosotros aprendimos a dialogar los problemas, ya no a cruzar buses ni a generar caos, porque dialogando se entienden mejor los problemas. Decirle de que el sector, en lo que corresponde al trabajo de salud, que bajo su protocolo ha dado directrices, se ha cumplido de acuerdo a lo establecido. El sector ha venido cumpliendo de acuerdo a los protocolos sanitarios que se han dado, incluso con fondos propios en cuanto al tema de sanitización, al tema de alcohol gel en las unidades, el tema de los que llevan los conductores, ha sido bajo el costo propio del empresariado del transporte colectivo. Pero también hay una área que es importante y delicada discutirla, como lo es el tema económico, que ya los compañeros lo han planteado, y decirle y proponerle, señora ministra, usted en su calidad de conductora del ramo de economía, de que el sector transporte en este momento está elaborando un análisis técnico económico que esperamos en el tiempo que se vaya a iniciar en la segunda fase se pueda presentar a las autoridades, como se nos dijo por parte del viceministro de Transporte, que querían ver números reales de las pérdidas que se están dando en este momento en el sector, aunque son a la vista, ¿verdad? Pero indudablemente que nosotros estamos elaborando un documento para sacar los efectos negativos que se tienen en cuanto a los costos fijos y variables que se tienen en las empresas. Acuérdense que este sector, señora ministra, y se lo hemos expresado, no es de millonarios. Este sector no es de la oligarquía, es un sector que ha venido sufriendo cada golpe que el país ha sufrido. Y es lamentable de que no se nos haya querido tomar anteriormente como un sector vital para el desarrollo económico del país. Y este sector, desde nuestro punto de vista,
es el más importante para el desarrollo económico del país. Podrían estarse preguntando, bueno, ¿y cómo es que van a entrar en la segunda fase sin unidades de transporte colectivo en la primera fase? Habría que hacerse esa interrogante también, ¿qué cantidad de unidades? ¿Qué cantidad de pasajeros? Y ya como muy bien decía don Catalino Miranda, hay responsabilidades en la banca privada, en la banca estatal, que cualquier decisión que se vaya a tomar en cuanto al protocolo operativo del sector tiene que ir buscándose el equilibrio de sostenibilidad económica. De otra manera, el sector podría estar cayendo en un déficit económico importante que a la larga podría generar una quiebra sistemática del sector transporte. Por lo tanto, nuestra propuesta sería, y aquí que está el señor viceministro y a quien le hemos ido a explicar a cada momento la problemática económica del sector, y el señor ministro que también lo sabe, y hoy usted, señora ministra, permítame solicitarle de que el gobierno de la República de El Salvador y que se eleve a las esferas del gobierno nuestra posición de que se nos permita hacer un análisis importante sobre la realidad económica que vive este sector, no a partir de estos 3 meses que hemos estado con esta emergencia, no, es un sector que ya viene cineando, uso ese término, aunque quizás no es el adecuado, cineando una tarifa de hace 16 años que no ha sido discutida de una manera técnica. Lamentablemente, los políticos han tomado a bien a discutir a su discreción este problema, pero yo creo que es importante de que, considerando la seriedad con que se está tomando el tema en nuestro sector, que se nos permita explicar al ramo de economía o a la instancia que corresponda cuál es la realidad económica por la que atraviesa este momento el sector transporte público de pasajeros, y debo decirlo, está entrando a una de las peores crisis económicas de la historia. Así es que eso quería expresarles y decirle que este sector ha estado, señora ministra, y lo sabe el señor ministro y el señor viceministro de Transporte, que ha estado anuente a apoyar cuando se hizo el llamado para poder trabajar bajo las directrices que ellos expresaron en aquel momento que iniciaba esta emergencia nacional. Así es que muchísimas gracias. Nosotros vamos a informar a los compañeros más noche de la directriz que se está dando para operar y, bueno, alguna explicación vamos a darle en torno al futuro que pueda tener el sector y al tratamiento económico que debe tener a partir de buscar un equilibrio que permita seguir sobreviviendo en este país, en este negocio del transporte. Muchísimas gracias a los 3 representantes del gobierno de la República, a los compañeros también y a los amigos periodistas que acompañan a esta reunión. Muchas gracias, señora. Gracias, muchas gracias por su intervención y antes, creo que usted quería la palabra. Sí, antes de darle la palabra a la siguiente persona, sí, nada más quisiera aclarar que el gobierno coincide con usted en el sentido de la gran importancia que tiene el sector transporte y enfatizar el compromiso que tenemos como gobierno para poder encontrar ese balance y trabajar hacia un fortalecimiento del sector. Sí, adelante, por favor. Muchas gracias, señora ministra de Economía, señor ministro de Obras Públicas, señor viceministro.